Buen comienzo. Muy buenos días, esto es un buen comienzo, los vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana. ...21 grados en la ciudad de Buenos Aires, casi 22. Se esperan 32 grados para el día de hoy, así que salgan livianitos y a la noche vuelve la lluvia. Alerta amarilla se espera para esta noche, tormentas, vientos después del calor. Otro jueves, entonces, en la ciudad de Buenos Aires nos vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana en esto que es un buen comienzo por AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Los trenes funcionan, el tren Sarmiento con servicio con cronograma especial por trabajos en mantenimiento luego del descalce en Liniers. El tren Mitre circula con cronograma especial por obras. El subte está limitado entre las estaciones Correo Central y Plaza de los Virreyes. ¿Cómo está el tránsito? Bueno, hay tránsito ya muy cargado en la autopista del Oeste, altura Camino Buen Aire, y también marcha lenta en Panamericana, Ramal Pilar, antes de los peajes de Tortuguitas a Capital. Hubo un choque en autopista La Plata, Buenos Aires, así que hay una reducción de calzada en ambos sentidos de circulación en el kilómetro 23.5 hacia provincia, ¿no? Y hay demoras desde el kilómetro 20 en Quilmes, así que paciencia quienes vienen de La Plata hacia la ciudad de Buenos Aires. Se reunió el Consejo de Mayo ayer, ahora vamos a hablar un poquito de todo eso. ...21,9 grados, empieza a subir la temperatura, salgan livianitos con ropa clara, lleven agua, mucho calor para el día de hoy. Y vamos arrancando este jueves. Muy buenos días, Daniel Rosso. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Felices ¿Cómo andan? acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Con un poquito de calor, se pega la ropa, ¿no? Se pone pesado, húmedo, porque aparte hay humedad y se viene una tormenta a la noche complicada y alerta. Ah, bueno, me viene bien. ¿Salió con paraguas, Rosso? Sí, pero no riego las plantas, además. Ah, bueno. Sí. Bueno, algo bueno tendría que tener. Una tarea menos.
Una tarea menos. Bueno, hablando de tareas menos, se reunió el Consejo de Mayo ayer, Rosso. Sí, nosotros, los trabajadores y trabajadoras argentinas, estuvimos bien representados por Gerardo Martínez. Por Gerardo Martínez, que estuvo reunido allá y salió, hizo algunas declaraciones. Le recordamos a la audiencia, porque siempre es bueno recordar que el Consejo de Mayo es algo que surge después de la firma del Pacto de Mayo que hace el gobierno nacional con algunos gobernadores que fueron, ¿no?, parte responsable de las políticas que viene llevando adelante Javier Milei, ¿no?, que gobernaron junto con Javier Milei. Entre esas cosas que se había acordado en ese Consejo de Mayo, venía la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, ¿no?, y el tema de la coparticipación con las provincias. Bueno, ayer en lo que tiene que ver con la reforma laboral, por primera vez Sturzenegger le dio forma, no dejaron ningún papel, o sea, nadie se pudo ir de esa reunión con nada, pero Sturzenegger lo explicó. Sí. Y dijo cosas, por ejemplo, como que quien tenga licencia por enfermedad de aprobarse esta ley, tras la modificación de la ley de licencias médicas, no van a cobrar el total de su salario. O sea, sos culpable, está enfermo. Claro, si te enfermas, bueno, algo habrás hecho para enfermarte, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Bueno, salió Gerardo Martínez ayer de la reunión, que fue en Casa Rosada, arrancó a eso de las 11 de la mañana en el Salón de los Escudos, y hizo algunas declaraciones. Vamos a escuchar el audio 1 y escuchamos a ver qué decía Gerardo Martínez ayer. Yo creo que es un mal antecedente que se quiera presentar un proyecto de esta característica, teniendo en cuenta la realidad argentina y por otro lado, sin un acuerdo consensuado con lo que representamos a las trabajadoras y los trabajadores, que somos la voz de la demanda, en este caso de la Confederación General de Trabajo. O sea, por lo tanto, me parece que ahí vamos a tener un gran debate, una gran discusión y por supuesto veremos cómo el gobierno actúa y nosotros también actuaremos, hablaremos con los gobernadores, hablaremos con los diputados, con los senadores, con los brazos cruzados no nos vamos a quedar, porque indudablemente están en juego los derechos individuales y los derechos colectivos, y aparte de hablar de una reforma laboral con una situación como la que se da en Argentina y donde se quitan derechos, me parece que es algo insólito, inédito y que la CGT bajo ningún punto de vista va a aceptar. Indudablemente, si no somos escuchados, no somos atendidos y se busca de romper estructuralmente los derechos constituidos, seguramente la CGT tiene una definición y un paso atrás. ¿En algún momento del diálogo les dijeron que va a regir solamente para nuevas contrataciones o se vulneran los derechos adquiridos de trabajadores de años? No hubo precisión en esa característica. Indudablemente observo que hay una exposición más ideológica que objetiva, pragmática, que atienda a las necesidades de generar puestos de trabajo. Bueno, esto decía Gerardo Martínez ayer, que lo que termina diciendo es que no habría un consenso para llevar adelante esta reforma laboral. Y otra de las cosas que se dicen, como bien decías vos también recién, Dani, es que todavía no está presentado oficialmente el documento físico, ¿no?, donde todos podríamos llegar a leer cuáles son los puntos de esa reforma, pero sí esto que decías recién, que Sturzenegger salió y contó algunas cositas. Sí, todas estas cosas que empezaron a circular ayer son producto de lo que dijo Sturzenegger. Entre otras cosas, por ejemplo, también se suprime la antigüedad. Para todos, o sea, yo tengo 20, a partir entra. Claro, cuando entras a otro trabajo perdés todo lo anterior. Claro. Hay que ver después, cuánto de estos efectivamente llega al proyecto definitivo, que es el que van a presentar, pero hoy por hoy plantean
cuestiones en lo que dijo Sturzenegger ayer, que modifica el modo contractual de todos los trabajadores registrados en la Argentina. De manera troncal, muy diferente a lo que dice Gerardo Martínez, que dice que no hubo consenso o que no hubo acuerdo. Sin embargo, desde Casa Rosada, además de esto que decía Sturzenegger, lo que terminan diciendo es que en algunos puntos hubo una especie de consenso, que algunos puntos ese documento que se estaría presentando el 9 de diciembre, que se iba a presentar el 15, pero se estaría presentando el 9 por la necesidad, por la fecha, ¿no?, de las extraordinarias que va a haber en el Congreso de la Nación, que arrancan el 10, estarían presentando este documento el 9, y lo que dicen es que incluye algunos puntos que sí se habrían acordado ayer. O sea, hay una contradicción entre la versión que saca la Casa Rosada y lo que dice Gerardo Martínez cuando sale de esa reunión. Sí, parece, según la crónica de nuestro amigo Felipe Yapur en página 12, lo que dice Felipe es que Gerardo Martínez sale de la reunión, no deja ninguna sonrisa para la foto, es el único que no ríe en la foto. Sí. Que es como, es como una especie de resistencia histriónica, ¿no? No me voy me pones la reforma laboral, no te río en la foto. No sonrío. Es una medida de fuerza. Te dejo la foto sin risa, ¿no? Bueno, pues salió de ahí y se fue a ver a Santiago Caputo, que tiene oficinas ahí, y bueno, ahí siguió la discusión y seguirá. Y de lo que se sabe poco, pero que aparentemente también habría estado en la charla ayer, es de la reforma tributaria. Son como las dos que se habrían acordado, y habría quedado para más adelante la coparticipación y la reforma previsional. No sabemos cuánto es más adelante, si es febrero o no, o un año, parte de la negociación y los acuerdos. Bueno, así estuvo el pacto de mayo, sí, los resultados del pacto de mayo en la nueva reunión del Consejo de Mayo ayer en Casa Rosada. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bueno, y hablábamos recién de la reforma laboral y parte de lo que dice Sturzenegger, que significa esa reforma laboral, y claramente es parte del nivel de violencia que sigue ejerciendo el gobierno nacional contra los trabajadores y las trabajadoras en general. Y hablando de violencia, vamos a hablar un poco sobre lo que sería la violencia simbólica también, que son los discursos de odio. Y para eso tenemos a Nicolás Papaglia, que es abogado y escritor. Muy buenos días, Nicolás. María Quinteros y Daniel Rosso te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, María, Daniel. Un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por el contacto. Contanos un poco, estás presentando un libro que se llama La rebelión de los mandriles. Ya el título pues, es interesante porque hace como una resignificación, ¿no?, de este insulto tan fuerte que lleva adelante Javier Milei a través de los mandriles, ¿no? Exacto, sí. Digamos, la idea es resignificar un poco esta metáfora, ¿no?, de los mandriles, que, como bien decías vos, expresa un ejercicio de violencia simbólico, pero que después se traduce en las políticas públicas, ¿no? Claro. De manera que creo, digamos, o por lo menos es la intención un poco a través del libro, sostener un poco esta necesidad de visibilizar, ¿no?, el ejercicio de esta violencia. Una violencia que, a mi modo de ver, tiene que analizarse de una manera compleja, ¿no? Esa es también una de las tesis centrales de la propuesta, ¿no? Teniendo en consideración todas las variables y, por supuesto, en mi caso, que es a lo que mayormente me dedico, ¿no?, la cuestión de género, porque precisamente en la rebelión de los mandriles lo que queda en evidencia es estos modelos de masculinidad, ¿no?, que implica también una concepción del poder como dominio del otro, ¿no?, porque en esa metáfora queda expresado eso, ¿no?, esa necesidad de subordinar, de someter a quien piensa diferente, ¿no? Entonces, a quien puede tener algunas discrepancias en relación con la política o la vida en general. Sí, y introducís un concepto que también es interesante, que me gustaría hablar, que es la violencia masculinizante, ¿no?, en el libro. Claro, exacto, porque lo que yo sostengo, digamos, es que la violencia tiene que ver
con esto, con los mandatos de masculinidad, con cómo se nos enseña a los varones precisamente a ser varones, ¿no? Que tiene que ver con esto, con estos modelos de tener que imponerme frente al otro. De manera que es una violencia que nos constituye como varones, ¿sí? Y que también ejercemos, ¿sí? Es entonces una violencia que padecemos desde el mismo momento en que nos insertamos en la sociedad, porque es la que nos enseña a ser varones. Y esa es la violencia que después también terminamos reproduciendo en relación con los otros, ¿no? Esto me parece que es un tema muy importante para poder encontrar, digamos, cómo desarticular esa violencia, porque por lo general cuando se habla de la violencia de género, se habla de la violencia que los varones ejercemos contra las mujeres, pero no se pone énfasis en esta violencia, digamos, que es la que nos constituye como varones. Es decir, nosotros nos formamos como sujetos, digamos, para los cuales la violencia está habilitada, es decir, es una herramienta respecto de la cual podemos echar mano para poder vincularnos con los otros. Y eso me parece que es el germen de la violencia, ¿no? Me parece muy interesante tu planteo. Te hago una pregunta en ese sentido, porque, a ver, el discurso presidencial, el discurso de Milei, parece tener un desplazamiento que va de la sofisticación técnica, de la escuela austríaca, etcétera, a ese machismo callejero prácticamente sin ningún cuestionamiento. O sea, es por un lado alguien que habla de una escuela cuya doctrina no se aplicó nunca en el mundo, y por el otro lado desciende rápidamente a una especie de planteo, como bien estás planteando vos, de ejercicio de la violencia masculina, de machismo callejero, que se expresa efectivamente en la figura del mandril, ¿no? Exacto, sí, porque tiene que ver un poco con esta necesidad de reafirmarse en esa posición de poder. Claro. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Yo hace pocos días atrás conversaba con Rita Segato, y Rita me planteaba, dice, es tótem y tabú de Freud, ¿no? Este texto, digamos, es muy importante de Freud, en donde a lo que asistimos es un retorno a esa horda primitiva, ¿no? Entonces, esto que vos señalás, Daniel, que me parece muy interesante, tiene que ver con eso, es decir, con esa necesidad de reafirmarse en una posición de poder, apelando a estos modos primitivos de vincularnos, ¿no? Que tienen que ver con el ejercicio de la violencia, donde la palabra, digamos, no es una cuestión relevante, esto que yo les decía anteriormente. Uno puede tener diferencias políticas en las concepciones, digamos, respecto de lo que hay que hacer de parte del Estado, pero parece que eso no es lo importante para Milei y sus secuaces, como generalmente digo, sino que lo que importa es, digamos, la imposición, ¿no? O sea, el sometimiento del otro, y entonces en ese ejercicio se apela, digamos, a estas conductas más atávicas, como señalo en el libro, que tienen que ver con la masculinidad como imposición, como ejercicio del poder. ¿Y cómo se lleva adelante esa rebelión de los mandriles? ¿Cómo se trabaja socialmente esto? Bueno, yo creo que precisamente como te comentaba al inicio, primero sosteniendo este nivel de discusión, porque la verdad que hoy por hoy, digamos, frente a este aparato estatal, digamos, de represión simbólica y de ejercicio de violencia, hay que sostener este tipo de discusiones, ¿no? O sea, hay que mantener en el ámbito público estas discusiones. Y después, el punto central es generando estas pequeñas transformaciones en el ámbito de lo cotidiano. Estos discursos son cuestiones que nos atraviesan a todas las personas, porque todas las personas nos hemos socializado en una sociedad con estos modelos de género, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer este ejercicio de ver cómo nos impactan en nuestra vida cotidiana a todas las personas, no pensar que es un problema ajeno, porque eso también, digamos, es una dificultad que por lo general tenemos mayormente los varones, ¿no? Pensar que la violencia es una problemática de los otros, ¿sí? De quien ejerce la violencia. Siempre ha circulado mucho en las redes sociales este mensaje de todos conocemos una mujer víctima de violencia, pero a la hora de reconocer a quien ejerce la violencia, ahí no tenemos a nadie conocido, ¿no? Es esta dificultad. Entonces me parece que lo que tenemos que comenzar a hacer es a revisar nuestras prácticas cotidianas, es decir, cómo nos impactan estas cosas en nuestros vínculos con nuestros amigos, con nuestras familias, ¿no? Y me parece que desde ahí empezar a construir pasito a pasito
digamos, esta transformación que necesitamos, ¿no? Bueno, y ahí la última te hago como para ir terminando. ¿Cómo ves a la sociedad argentina, sobre todo atravesada por estos discursos de hoy a través de lo que son las redes y las plataformas y ese alcance masivo? ¿Cómo la ves en términos de preparación para poder llevar adelante o sostener estas discusiones en los territorios, en los diferentes territorios físicos, digo, ¿no? Más allá de las redes. Bueno, yo creo también que hay que entender que esto no es una problemática pura y exclusivamente local, sino que es una problemática que se da a nivel global con, por supuesto, las particularidades de nuestro país, ¿no? Sí. Pero en ese sentido yo soy muy optimista porque me parece que en las últimas décadas Argentina ha sido pionera, digamos, también en promover una mirada diferente en torno a la problemática de la violencia y particularmente a lo que es la violencia de género. Estamos hablando del país del Ni Una Menos, el país, digamos, que fue pionero al sancionar la ley de identidad de género, también leyes como del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, digamos, yo apuesto a que esta sociedad, digamos, que ha impulsado estas reformas en los últimos tiempos, tiene la capacidad para darse estos debates necesarios. Así que en ese sentido soy optimista. Te escucho en lo que decís y no puedo dejar de vincular todo esto que estás diciendo a todo el movimiento de derechos humanos, ¿no? Por supuesto, claramente, digamos, también estamos hablando en la radio de las madres, ¿no? Entonces, creo que esa Argentina que hoy quizás camina desde lo subterráneo, me parece que tiene las capacidades para poder gestar una Argentina diferente, ¿no? O sea, también creo yo que hay que entender que siempre cuando hablamos de procesos sociales hablamos de avances y retrocesos, y quizás hoy nos toca atravesar una etapa de retrocesos, pero me parece que esto en definitiva nos tiene que dar más fuerza, más impulso para poder generar estas transformaciones necesarias. Muchísimas gracias, Nicolás. Te agradecemos mucho la conversación, muy interesante. Y bueno, cuando lo estés presentando físicamente el libro, nos avisás y nos acercamos. Bueno, un gusto, María, Daniel, gracias por este espacio. No, gracias a vos. Pasaba Nicolás Papalia, abogado y escritor, que estaba presentando su libro La Rebelión de los Mandriles. AM530, 20 años. Se cumplen 20 años de la creación de esta radio, que fue algo muy sacrificado también para las madres para conseguir esta radio. Eve siempre la elogiaba, estábamos muy contentas y queremos que siga siendo nuestra, que no nos la saquen como nos sacaron la universidad. Muchas gracias a todos los que trabajan en la radio, todos buenos compañeros. Un abrazo. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Lo mejor es tener un buen comienzo. Sea lo que sea, va a decírmelo. Sabes bien que no le voy a poder decir que no, pero yo sé que no puedo entrar en tu círculo. Dice que no puedo formar parte de sus vínculos. Dale, Mike, no vine acá para hacer el ridículo. Dame una sonrisa, una brisa de tu estímulo. Igual soy tu creyente, me sé todos esos versículos. Para allá, a ver. Son las 3:44, ando por Madrid pasando el rato. No puedo dormirme ya ni trato, fumando hasta que el de arriba se queje por el olfato de la mata que me mato. Dice que quiere dormir, que son las 3:44 y yo ya estoy cansado de esta vida, de la fama, de la gira y los contratos. Solo quiero recordarte que no paro de pensarte, que ahora voy a ir a buscarte y llevarte al anonimato. La disco está llena y yo estoy solo en este cuarto. Al que quiero un 5 estrellas si voy por el estrellato. Al que quiero una cadena si no hay comida en el plato. Caminante no hay camino para el que nació sin zapatos. Yo camino por tu alfombra y voy descalzo. Mis amigos son mis socios y tus socios son amigos pero falsos. A nadie le interesa la tristeza del payaso, no. Otra noche por Europa, persiguiendo el sueño de ese pibe de la boca que quería volver a casa con la copa. La vida es entender que los mortales se equivocan. No entendí cuando te di las llaves de mi corazón y volvió rota, pero eso no me importa, porque soy un guerrero que aprende de la derrota. Yo nací enganchado al micro como Messi a la pelota. Estoy jugando por mi madre como Diego por la tota. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias y hasta luego. Baby, no te enojes, solo estoy en busca de algo nuevo. Yo no voy. Muchas gracias y hasta luego, man. Muchas gracias y hasta luego. Hey, yo. Y otra vez estoy subiéndome al avión. Y otra vez que ya no sé mi corazón. Y otra vez están mi madre y mis abuelas en oración. Ellas saben el lugar que tienen en mi corazón. Va por mis cachorritos, ellos son mi inspiración. Mis hermanos son mi vida, mi sentido, mi razón. Confiar en mis amigos es la única bendición. Pa' mandarle un beso a Chucho no me acaso una canción. Muchas gracias y hasta luego. Yeah. Muchas gracias y hasta luego. Baby, no te enojes, solo estoy en busca de algo nuevo. Yo no voy. Yeah. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Mike. Y otra vez estoy subiéndome otro avión. Y otra vez que ya no sé ni qué horas son. Y otra vez en oración, ellas saben el lugar que tienen en mi corazón. Voy para los 22, no soy un nene. Voy para los 22, no soy un nene. Voy para los 22, no soy un nene. ¿Me escuchaste? Yeah. Voy para los 22, no soy un nene cabezón. Soy la cara de los jóvenes de mi generación. Nos vamos para la luna, salimos del callejón. Si algún día te hice algo, te vuelvo a pedir perdón. Muchas gracias y hasta luego. Esto que te cuento sucedió esta semana como un trueno. Esto que te cuento sucedió esta semana como un trueno. Esto es cosa de todos los días. Muchas gracias y hasta luego. Esto que te cuento sucedió esta semana como un trueno. Trueno. Estábamos escuchando a Trueno a pedido de Daniel Rosso con el tema 344. Muy buen tema, ¿eh? Genial el tema, genial. Muy bien, Rosso. Me gusta ese estilo musical. Bueno, pasaron varias cosas este fin de semana. Entre ellas, una de las cosas a nivel nacional más potentes que pasaron fue el Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades, el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que se llevó adelante en la ciudad de Corrientes. Tuvo algo de visibilización en los medios, pero no lo que uno esperaría para un encuentro tan grande como el que se hace todos los años. Bueno, para hablar un poco de eso tenemos a Ana Pereira Coimbra, que es de la Comisión de Comunicación del Encuentro. Muy buenos días, María Quinteros y Daniel Rosso te saludan. Ana. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos tan temprano. Gracias. No, gracias. Bueno, la primera pregunta de rigor es que nos cuentes cómo estuvo el encuentro. Y la verdad que, no sé, estuvo increíble, algo nunca antes visto en Corrientes, muy necesario que pase en Corrientes,
Yo creo que, yo la verdad que al menos hace 20 años vivo acá en Corrientes, yo no sé si hubo una marcha que ocupe toda la costanera y más. Y bueno, nada, no solo eso, sino no solo todas las cosas lindas que pasaron a nivel de encuentro, no sé si saben lo que es el encuentro, digamos que hay talleres que son el corazón del encuentro, que en esos talleres se debaten un montón de temáticas que tienen que ver con las mujeres, las trabas, las travestis, las trans, las bisexuales, intersexuales, no binarias. No solo eso, sino también, bueno, fue como un gran impulso económico para la ciudad. La hotelería estuvo cubierta, los Ubers estuvieron trabajando a rolete, tipo, no sé, te subías a un Uber y te agradecían, digamos, que había demasiada gente, los remises. ¿Cuánta gente convocó aproximadamente? ¿Cuántas personas? Y bueno, y las 70.000 estuvieron, porque siempre se esperaban las 70.000. Y ya en la marcha del domingo... fue impresionante. Sí, estuvieron. Todavía no tenemos como una cifra, pero sabemos que bueno, que toda la costanera estaba tomada y son más de 30 cuadras de marcha que hubo. Nosotros ya en el alojamiento a piso ya teníamos unas 20.000 personas que estaban anotadas, y que para eso conseguimos las escuelas, ¿no? Para ese alojamiento en piso, que es como el lugar donde, o sea, culturalmente en los encuentros se necesitan las escuelas para alojar a las mujeres y disidencias que vienen en grupos, digamos. Y 20.000 personas ya estaban anotadas en eso. Más, bueno, todas las personas que fueron llegando ese día, nosotros hicimos los actos en el anfiteatro Coco Marola, que es un anfiteatro muy conocido acá porque se hace la fiesta nacional de chamamé. Sí. Y estaba colmado, y ese anfiteatro también tiene una capacidad de 20.000 personas y estaba repleto en un momento. Después, bueno, por el sol y el calor se fue yendo las personas del acto, digamos, pero sí, en la marcha las 70.000 para mí sí estuvieron, digamos. ¿Y cuáles fueron los puntos más importantes que se debatieron en el encuentro o que salieron como en el documento final? Bueno, las conclusiones todavía no estamos sistematizadas, digamos, si bien se leyeron en el acto de cierre, y ahora lleva un tiempo sistematizar más de 116 conclusiones, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es juntarnos, digitalizar las conclusiones, ordenarlas, y bueno, y también agregar otro tipo de conclusiones que deja la comisión organizadora, porque bueno, ahora que va a ser en Córdoba el siguiente, como que se va pasando de posta algunas cosas, y entre ellas son las conclusiones, pero decirte nomás que, por ejemplo, por primera vez hubo un taller de los feminismos sobre la causa de Palestina, y estuvo llenísima, hubieron más de 100 mujeres y disidencias hablando sobre eso, que también hubo un taller sobre violencias digitales, que estuvo llenísima, y encima estuvo llena de adolescentes, y eso es genial porque son las personas que más sienten el acoso en las redes sociales, bueno, y las adolescentes y las disidencias también, obviamente. Después también había un taller nuevo que era de soberanía nacional, que también estuvo lleno. La verdad que los talleres nuevos del taller del este año estuvieron llenos, entonces como que eso reafirman en que era muy necesario los espacios para debatir. Con todas problemáticas que atraviesan en la actualidad, ¿no? Exacto, teniendo en cuenta también el gobierno nacional y lo que estamos atravesando. Se hizo una plaza también, que fue una plaza, la plaza que se hace siempre también, que se apoyó a Cristina Fernández de Kirchner, y ahí hubo también repudio a la proscripción, ¿no? Sí, esas son las actividades que hubieron por fuera, por así decirlo, de la grilla oficial. Sí. La plaza se hizo en la Costanera. Fue la Costanera, digamos, que se hizo esa intervención de Cristina Libre, y bueno, después también estuvo la asamblea de Abya Yala en el Parque Camacuá con una gran convocatoria también, después estuvo el pañuelazo,
que también se hizo con una gran convocatoria ahí en el Parque Camacuá. Hubieron actividades que son emblemáticas también de los encuentros y que tuvieron mucha gente y bueno, estuvo muy bueno, la verdad que fue una de las experiencias más lindas estar organizando el encuentro para mí. Fue un año trabajando en la comisión organizadora para conseguir, digamos, las cosas que eran necesarias para este encuentro. Permiso. Hola. Bueno, se nos la perdió. No, ahí está. Ahí te tenemos. Empezó a sonar mi despertador. Bueno, igual Ana, te agradecemos. La última, entonces, el próximo encuentro es en Córdoba. Y eso encuentro, sí. Lo que sé es que desde el 3 de diciembre las cordobesas y cordobeses ya se empiezan a juntar para armar la comisión organizadora. Seguramente el año que viene nosotros vamos a ir en lo que se llama plenaria de comisiones, donde le dejamos la posta no solo las recomendaciones que tenemos por tener bien aceitado un poco cómo nos organizamos, sino también todo lo que, por así decirlo, sobró del encuentro que ya nos pasaron la comisión organizadora de Jujuy. Nosotros le damos la posta a la de Corrientes y le agregamos otras cosas más, y bueno, y así se hace este encuentro increíble, que es verdad que no tiene tanta difusión en los medios nacionales, o en los medios de Cava, en verdad, porque a mí me estuvieron llamando de todos lados toda la semana anterior, digamos. Pero sí, es increíble lo que mueve, lo que atrae, lo que se hace en estos encuentros. Son muy necesarios. De acá sabemos que salen leyes después. De acá se van todos los grupos feministas de todos los sindicatos, de los partidos, de las organizaciones, se van con temáticas necesarias para militar todo el año. Y para el debate, ¿no? Puertas adentro de cada organización. Y hacen también plenarias de las organizaciones y de los sindicatos. La verdad que es increíble. Yo al menos este es mi primer encuentro así súper vivido y no puedo creer que esto pase una vez al año en el país. Te agradecemos mucho, Ana, por la comunicación y bueno, nada, nos seguimos encontrando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pasaba Ana Pereira Coimbra de la Comisión de Comunicación del Encuentro de Mujeres que se hizo en la ciudad de Corrientes. Abrir los ojos, lavarse la cara, cepillarse los dientes, prender la radio. En AM530 con Nicolás Márcico tenés todo lo necesario para un buen comienzo. Seguimos hasta las 8 de la mañana, 22 grados 3, ya sigue subiendo la temperatura, 32 grados esperan para el día de hoy, mucho calor, recuerden que a la noche va a llover, así que los que vuelven tarde vayan con paraguas. Bueno, seguimos acá con el programa hasta las 8. Quisiera escuchar como para tirar un disparador acá en la mesa, Rosso, un audio de Stornelli, que es el audio 9, en el que habla de la causa de estos cuadernos truchos y bueno, nada, todo este invento de una nueva causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Stornelli es ese señor que está dando entrevistas, ¿no? Ese señor que da entrevistas, sí, que no debería, pero que no importa. Hay muchísima prueba, hay muchísima solidez y en cuanto, por eso yo creo que es bueno en este momento, ahora que atravesamos algunas dificultades y logramos enviar la causa a juicio y se logró que se inicie el juicio, que la sociedad sepa cómo son las cosas, porque a veces cuando uno está obligado a guardar silencio o no decir nada, y se instala algún pequeño y miserable relato y eso queda como si fuese una verdad, pero lo que ustedes van a ver en el juicio es un tsunami de pruebas.
Un tsunami de pruebas, dice Stornelli, que tiene la causa de los cuadernos truchos, que como decíamos ayer, eran 8 cuadernos que supuestamente se habían quemado, pero que después apareció la fotocopia, pero que apareció 6, que se los encontró un periodista de la corporación de casualidad mientras corría, que terminó en las manos de este señor, ¿no? Stornelli, que no debiera estar dando notas por el fiscal de la causa, pero que igual da notas, ¿no? Pero él dice que hay un tsunami de pruebas. Sí, es la casualidad permanente, ¿no? Es tremendo. Es una casualidad más otra casualidad. Y todo lo contrario a lo que dice Cristina Fernández de Kirchner sobre esta causa, que dice que es una causalidad, justamente, exacto, que no es una causa que tiene tiempos judiciales, sino que tiene tiempos políticos, y que está puesta en este momento justamente para tapar la situación que vive Argentina. Claro, porque la crisis se generaliza. Hay informes por ejemplo, hay un informe de Bernarda Tinetti que está muy bien en página 12, que lo que muestra es que, con números, ¿no? Concretos, hay informes del SEMA también, que hay un cierre de 30 empresas por día. 30 empresas por día. No es algo aislado. 30 empresas por día. Eso supone algo así como 270.000 puestos de trabajo perdidos, puestos de trabajo registrados, ¿no? Y empresas de todo tipo, qué sé yo, Frávega despidió 100 personas la semana pasada, o lo está por hacer, fábricas de calzado, productoras de pañales, bueno, el caso de Whirlpool, ¿no? Es un caso, 3 años tenía esa fábrica. 3 años. Habían hecho una inversión de $52 millones, a los 3 ahora la acaban de cerrar, también 300 trabajadores y trabajadoras sin empleo, en Venado Tuerto, amortiguadores Corben, Moto Corben, que es otra empresa derivada, 100 despidos, o sea, hay un industricidio, o sea, están terminando con la industria nacional, y además hay una cuestión de época, que es que la rapidez de alguien que produce para transformarse en importador es más o menos automática, porque están las nuevas redes logísticas de venta. Claro. Está Amazon, está todas las empresas que no por casualidad han crecido en, creo que algo así como un 280, 290% las ventas durante este año. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente cae la producción nacional, cierran las empresas y entonces se importa. Claro. ¿Y quiénes favorecen esa importación? Estas empresas como Amazon. Los grandes dueños del mundo. Exacto. Hoy, ¿no? Del tecnocapitalismo, el tecnofeudalismo. Bueno, como esa transformación. Bueno, de esto habla Cristina Fernández de Kirchner cuando habla de tiempo político, ¿no? Claro. La crisis se acrecienta, y claramente para llevar adelante la reforma laboral que quiere llevar adelante el gobierno nacional, también necesita este nivel de desempleo, este nivel de despidos y este nivel de crisis, ¿no? Para poder precarizar a la sociedad argentina en su totalidad. Y te imaginas, si tenés un desempleo de un dígito o arriba de un dígito, la reforma laboral avanza más rápido porque hay mucho miedo. Claro. O sea, se generaliza el terrorismo. A veces uno no sabe de dónde comenzar a discutir con los libertarios, porque como hay que discutir todo, uno se abatata, puede decir, claro, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo propongo que empezar con esta frase: cierran 30 empresas por día. Empecemos por ahí. Empecemos a discutir eso. Claro. Y hablando de crisis y de todo lo que viene llevando adelante el gobierno nacional, tenemos al aire a Fabián Catanzaro, que es referente de Vialidad Nacional. Muy buenos días, Fabián. María Quinteros y Daniel Rosso te saludan. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, veníamos hablando de todos los niveles de crisis en los que empieza a sumergirse desde hace 2 años, ¿no? La sociedad argentina, y sin dudas la obra pública y todo lo que tiene que ver con las rutas, y lo que eso afecta a los diferentes pueblos y lugares del país también es gravísimo, ¿no? Sí, la verdad que los estaba escuchando atentamente previo a la salida, y es un poco lo que ustedes decían, ¿no? O sea, cuando uno habla de un proyecto de industrial con desarrollo,
obviamente que las rutas o los transportes, las vías de transporte son fundamentales para pensar esto, ¿no? Yo cuando escuchaba decía, bueno, ¿por dónde arrancás a hablar con un liberal, con un libertario, liberal también? Tendría que ser, bueno, a ver, en términos económicos, bueno, hoy el de la decisión del parate de la obra pública cero, que también hay que aclarar que no solamente parar la obra pública nueva, ¿no?, la que estaba en ejecución, sino también parar las tareas de mantenimiento, y eso es hoy lo que hoy más se está reflejando, es que se pierde casi entre 1 punto y 1,5 puntos del PBI por causa de las malas condiciones de la infraestructura, ¿no? Que ese supuesto ahorro que hoy estamos haciendo al haber parado toda la obra pública, luego reactivar o rehabilitar esas rutas que hoy están destruidas o esa infraestructura, ¿no? Pues también puede ser escolar, hospitalaria, carcelaria, distintas cosas, después te sale entre 3 y 5 veces más caro. Claro. Entonces, nos preguntamos qué clase de ahorro es, o qué clase de proyecto estamos teniendo que ni siquiera cierra en términos economicistas. La situación es muy grave y por eso lo venimos alertando ya hace un buen tiempo, donde bueno, sobre una red vial nacional de 40.000 kilómetros, 65% está en un estado regular a malo, ¿no? Estamos hablando de poco más de 25.000 kilómetros, y que lejos está de promover un modelo de desarrollo que ya ni siquiera está afianzado en el campo, porque hoy los principales perjudicados, entre otros sectores, es el campo, con la salida de las producciones. Siempre hay que recordar el ejemplo de un productor de limones que dice que contaba que bajando desde la ruta 34, desde Tucumán, hasta llegar a los puertos de Rosario, ese trayecto le salía más caro que el después para exportar en el barco, ¿no? Entonces, decimos, evidentemente acá hay que promover otro modelo que no solamente tenga que ver con las rutas nacionales, sino por promover un sistema de transporte que sea eficiente y que apueste a un modelo de país y a una vinculación con el mundo, cosa que hoy no está ocurriendo y que obviamente en el caso vial, en las condiciones en las que están las rutas nacionales, se hace muy difícil gestionarlas o pensar en cómo vamos a seguir a partir también de que hay un proyecto de presupuesto 2026 donde legitima estos 2 años de licuadora y donde en términos reales, por lo menos en el tema vial, estamos casi un 70% abajo a nivel presupuestario, algo que se nos va a ser muy difícil de encarar a futuro. Fabián, te hago una pregunta. A ver, vos estás vinculando el tema de el deterioro de las rutas, entre otras cosas, con la producción. ¿Qué pasa con el tema de los accidentes viales? Mirá, el tema de los accidentes viales hoy, bueno, no casualmente con el decreto 461 de este año, cuando disolvían la Vialidad Nacional, disolvían otros organismos del transporte, entre ellos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, encargada de producir esa información, y que hoy la tenemos parcialmente, pero los accidentes han aumentado, los siniestros viales, las muertes han aumentado un poco menos en esa proporcionalidad, pero uno lo que tiene que hacer foco es en los siniestros, ¿no? Porque ahí después luego te derivan las personas internadas, que también ese es un costo que se asocia o que se debería asociar, que es el tema de la salud pública, y que los invitamos a todos a que vayan a recorrer los hospitales que están en los municipios cercanos a las rutas y van a ver la cantidad de gente que hay. Entonces los siniestros aumentan. Durante el fin de semana la verdad que a mí me han llegado imágenes, videos de distintas situaciones en todo el país, de autos, de camiones saliéndose de la traza por el nivel de abollamiento, donde ya los acoplados directamente se descalzan, es casi un descarrilamiento para que se entienda el nivel de abollamiento, ¿no? Entonces, y que hoy en Argentina estamos cerca de las 10 muertes cada 100.000 habitantes, y esto para la OMS es considerado una epidemia y que tiene que ser atacada como tal, y lejos estamos de encarar eso con el objetivo de reducir la siniestralidad de las muertes en Argentina al tal punto de que es la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 30 años, ¿no? Entonces, el escenario es complejo y que
nosotros hace rato lo venimos planteando, que esto no tiene que ver ya, hace rato no tiene que ver con una cuestión sectorial de lo que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras de vialidad, sino con esto, ¿no? Primero, con el primer punto y fundamental, que es la vida de la gente, sí, el derecho a la transitabilidad a la vida, y luego todo lo que viene asociado, ¿no? Porque hoy si uno se pone a pensar con el tren destruido en la década del 90, con el transporte marítimo fluvial diezmado y a punto de volverse a concesionar el río Paraná, es evidente que las rutas cobran mayor importancia. Y en ese proceso es donde vemos que justamente el gobierno no reacciona, o que tiene, mejor dicho, tiene la política de no reaccionar, y que lejos de tratar de encarar este problema, lo que hoy está tratando de hacer es promover un sistema de concesiones viales luego del fracaso que han venido haciendo, y que también, lejos de tratar de solucionar ese problema, está facilitando un negocio financiero. Claro, en definitiva, todo esto va al mismo tarro a donde lleva todo el gobierno nacional, que es a ese negocio financiero, ¿no? De la venta de todos los sectores de este país. Claramente, nosotros por eso era un poco tomar el tema de las muertes, porque justamente las rutas que hoy se va a pasar a un esquema de que actualmente hay 6.500 kilómetros concesionados en la Argentina, que vienen de la década del 90, y este gobierno va a plantear llegar a 9.100. En ese transcurso, por ejemplo, se van a casi triplicar la cantidad de cabinas de peaje en la Argentina. Son las rutas donde hay mayor tránsito y por eso es un negocio. Para que se den una idea, es la zona núcleo del país, ¿no? La zona centro, que en el límite de abajo podría ser Bahía Blanca y el límite de arriba es Córdoba, Mendoza, salvo la ruta 34 que obviamente llega hasta el NOA y demás. Pero toda esa parte va a ser concesionada. Luego los otros 31.000 kilómetros que quedarían en manos del Estado, no hay una respuesta, no hay un horizonte, no hay una propuesta como nosotros, como les venía mencionando anteriormente con el tema del presupuesto, pero estos 9.100 kilómetros hay que destacar algunas cosas, lejos de ese modelo a la chilena que hablaba el presidente y demás. Hoy las concesiones viales se han licitado por la inversión privada, una figura nueva a partir de la reforma de la ley de bases, pero que luego en su andar, ¿no? Primero que te dicen, va a ser inversión privada, el privado no le va a pagar un canon al Estado durante estos 20, 30 años, no va a pagarle nada al Estado Nacional, se le genera diversas formas de recaudación. Por otro lado, al finalizar el proceso, lo que hizo el gobierno nacional, y otra vez Caputo de todos los lados del mostrador, y ahora claro por qué digo esto, metió al Banco Vice, que es un banco que depende del Ministerio de Economía, que es de inversión y de comercio exterior, a darle créditos blandos a estas empresas, ¿sí? Donde tendrían que hacer el doble negocio. Claro, entonces un crédito a tasa del 2%, díganme qué ser humano o qué empresa o qué pyme consigue un crédito al 2% en la Argentina. Y encima con 2 años de margen para empezar a pagarlo. Y solamente les destaco esto, las inversiones las concesionarias las tendrían que hacer el primer año. Claro. Para poder habilitar la tarifa nueva. Luego la van a ir, para decirlo en criollo, piloteando, ¿no? Porque recién tienen una inversión en el año 7, una inversión grande. Bueno, se van a dedicar a recaudar. ¿Y saben qué? Encima las obras nuevas, esto de, por ejemplo, ampliar la capacidad de una ruta, hacer un puente, un distribuidor, no las va a hacer. No va a tener la obligación de hacer grandes obras. Van a seguir en manos del gobierno nacional. Y ya termino un segundito. Y frente a un imprevisto, por ejemplo, una inclemencia climática como la de Bahía Blanca o un descalce de un puente y demás, tampoco lo van a tener que hacer ellos. Entonces uno se pregunta qué van a hacer y van a cortar el pasto y bachear. Claro. Y para eso además vamos a pagar un peaje que lo vamos a terminar pagando entre todos, porque eso se suman a los costos de logística de todo lo que hoy se consume, ¿no? Claro. Y el rédito va a ser de ellos, particularmente de Caputo, ¿no? Que siempre está metido en todos los negocios. Porque imagínense, las concesiones son llamadas por la Secretaría de Transporte, que depende de Caputo. Caputo maneja el Banco Vice, que le otorgó los créditos. Caputo, Vialidad Nacional, depende de Caputo. Claro. Entonces,
es evidente que esto ha sido casi un acuerdo adentro de una oficina que luego lo han bajado como una política de concesiones. Y esto hoy lo que se suma al proceso de otras concesiones que obviamente se están dando en este gobierno. Y eso es notable, Fabián, porque estamos hablando de un gobierno que dice que hay que destruir el Estado, ¿no? Sí, no solamente que hay que destruir el Estado, sino de que no iban a subsidiar a nadie, que iba a hacer todo a riesgo del privado, y hoy, con las concesiones adjudicadas, con documentos que están todos públicos en Internet y demás, estamos viendo de que lejos de eso van a ser subsidiadas por el Estado Nacional. Totalmente. Y está trabajando para darles un fideicomiso que es de pymes, que está congelado como todos los fideicomisos de este gobierno, está congelado y lo quieren dar como garantía de tarifa para las empresas en estos 20 años. Entonces uno se pregunta, volvemos a lo mismo, el Estado subsidiando, por eso les digo que es un negocio financiero, más allá de préstamo, porque claro, es riesgo empresarial cero. Claro, vos cuando pones un negocio te arriesgás, bueno, acá no acá te subsidian, te dan garantías, pero sí, a la sociedad le venden. Y para finalizar... Sí, que se nos termina el tiempo, ya nos pasamos, nos va a matar Roberto Caballero. Dale, no hay problema, otro día la seguimos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Fabián Catanzaro. Pasaba por acá, referente de Vialidad Nacional. Muchas gracias por la comunicación. Nos vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema muy interesante y hay que visibilizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Bueno, como todo en el gobierno nacional, un negocio para ellos, en este caso, además a costa de la vía de quienes utilizan las rutas argentinas. Claro, además, vos fíjate, sacan el Estado de asistir a los discapacitados y ponen el Estado a subsidiar a las grandes empresas viales. Exactamente. Bueno. Así el gobierno de Javier Milei, Caputo, y quienes ayudan a cogobernando y siendo cómplices de lo que lleva adelante el gobierno libertario. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. En tiempos difíciles, regales